Distinguido público, con las disculpas y algún problemita que se suscitó, pero ya hemos superado, satisface al directorio de la Comisión de Historia del Bicentenario presentar el libro Conociendo a Sara, de la extraordinaria escritora Sonia Levan-Dury. Ella, natural de Potosí, profesora, ¿no?, de lenguaje, literatura, licenciada en pedagogía y también docente universitario. Ella, como escritora, tiene la virtud de manejar el lenguaje en forma flexible, amena, que no cansa al lector. Y presenta su libro, que es novelado, pero tiene fuentes históricas que acudir. La bibliografía es bastante amplia, acude a libros claves, yo lo llamaría, entre ellos una obra, por ejemplo, monumental, la de David Alvestegui, 4 tomos, Salamanca. Obras re importantes, la de Barnadas también, su diccionario, etc., ¿no? O sea, es una obra que ha sido escrita con toda la seriedad necesaria. Pero bueno, cuando uno lee, encuentra poesías de Sara Ugarte de Sara, hecho que no fue considerado antologistas de la poesía. Seguramente ahora se la va a incorporar, ¿no? Y eso que ella era muy humilde, muy digamos, ¿no?, sensata, equilibrada, no quiso difundir su poesía. Otra obra que consulta es la obra de la escritora que está presente acá, Edith Zabalaga, Calatayud. Obra seria, escrita sobre aquel insurgente. Me ha impresionado el libro porque, vuelvo a repetir, es una novela seria de base histórica. Hay algo interesante. Las intelectuales y los intelectuales de Cochabamba se reunían, estoy hablando del año 1920 y tantos, década del 25, se reunían en un grupo llamado El Porvenir, que está citado en el tomo 1, que es referido Salamanca, de Alvestegui. Y en este grupo El Porvenir se reunían Daniel Salamanca, que luego va a ser su esposo, Adela Zamudio, Sara Ugarte y otros intelectuales. Se reunían para comentar, para evaluar las situaciones de la literatura en aquel momento. Franz Tamayo, un eminente poeta, etcétera, escritor, integraba este grupo. Venía desde La Paz para Reucas. La obra tiene incluso poesías de doña Adela Zamudio, ¿no? Está Claribel, por ejemplo, una de las poesías más extraordinarias que se ha dado. Y en la obra encontramos una mujer, doña Sara, incansable porque valorizó enormemente a las heroínas de la coronilla y fue la autora
de ese monumento que tenemos. Pero lo más tremendo es que no había dinero. Pedía dinero al Supremo Gobierno, a la alcaldía, en cartas que están presentes acá. No había cooperación. Entonces, ella le da valor, tiene razón. Las verduleras, arroceras, en fin, del mercado 27 de mayo, han cooperado enormemente. Incluso ella va a crear un grupo interesante, ¿no? Un grupo interesante de mujeres, ¿no? Que hasta hace unos años atrás ascendían a la coronilla con una bandera gigante, ¿no? Las hijas del pueblo. Ellas habían cooperado y trabajado para que se haga realidad. Pero tristemente nos cuenta la autora cómo no pudo inaugurar, no pudo estar en la inauguración de la Sara Ugarte. Había fallecido. De todas maneras, no comentaré más porque no puedo quitarle ¿cómo se llama? La exposición que va a hacer nuestra distinguida señora licenciada Sonia Alemán. ¿Puede usted empezar? Bien, muchas gracias por sus palabras. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo afectuoso al doctor Augusto Villarruel, presidente de la Comisión de Historia Bicentenario Bolivia, a quien agradezco por invitarme a presentar mi obra Conociendo a Sara, a don Diego Fiorilo, secretario, a todos los miembros de la institución, damas y caballeros, buenas noches. ¿Por qué escribí esta novela? Dos ideas fundamentales. Primero, agradecer a la ciudad de Cochabamba porque me abrió sus puertas, permitiendo caminar por su frondosa floresta literaria, por cuyo sendero transito con sencillez y modestia. Es que soy potosina. Y segundo, porque deseo rendir un homenaje a este hermoso valle en la persona de una mujer que tuvo alma y corazón y vida de verdadera cochabambina, Sara Ugarte de Salamanca. Me proporcionaron 3 nombres y yo elegí a Sara, sembradora incansable de ideales de bondad, que dejó una obra inmortal, la efigie de bronce, como es el monumento a las heroínas de la coronilla. Confieso que sentí profunda emoción al poder reavivar una parte de la historia cochabambina. Agradezco infinitamente a la historiadora Rosa Elena Novillo, aquí presente, por proporcionarme el nombre, muchos datos históricos, bibliográficos, escribir el prólogo y confiar en mí. Muchas gracias, Rosa Elena. Escribir la novela Conociendo a Sara significó para mí una verdadera osadía, como osada soy en este momento al presentarme frente a eminentes personalidades de la historia. Jamás había escuchado el nombre. Me llamó la atención, Sara Ugarte de Salamanca. Por eso titulé a mi libro Conociendo a Sara. Utilicé el recurso del diálogo. Describo un paseo de un tour a la cabeza de una guía excelente, Marcela Vargas, y un grupo de turistas, tanto nacionales como extranjeros, niñas y niños. La guía tenía un maletín lleno de documentos y todo el recorrido fue en medio de preguntas y respuestas. Entonces ya se pueden dar cuenta que todo el recorrido desde la avenida hasta la colina, ahí comenzó todo el paseo, y por lo tanto los que viajaban, los que estaban en el tour se enteraron de quién fue doña Sara Ugarte. Tomé 3 facetas fundamentales de su vida: Sara mujer,
Sara escritora y Sara visionaria. Primero, Sara mujer. Sara nació en Cochabamba en 1866, en diciembre. No pude encontrar el día de su nacimiento. Fue de estatus elevado, de distinguidas familias de abolengo, de la aristocracia, círculos sociales, económicos y políticos, destacándose en comercio también. Luego, Sara posteriormente ya va a formar una familia. Pero Sara de niña fue inocente, mostraba tanta delicadeza, simpatía y dulzura. Tuvo esmerada educación, estudió en ambientes distinguidos, como el Liceo 14 de Septiembre. Se dedicó al arte, al piano, a la pintura, sensible, imbuida de amor patriótica. Enseñaba a niñas y niños del campo en sus propiedades. Contagiaba su amor por la patria. Cuánto le dolía ver de cerca tanta desigualdad social. Se mostraba muy triste por todo lo que veía, pero ella sentía placidez cuando colaboraba con la gente necesitada, desprotegida, sin amparo, y más con los niños desvalidos. Tenía un cuaderno íntimo donde anotaba todo lo que veía, todo lo que escuchaba. Y aquí, por ejemplo, una anécdota que ella escribe. Siendo niña, asistía a los hospitales, y en una ocasión, cuando una de sus tías la llevó, de por sí le llamó la atención una mujer que se retorcía de dolor en su cama y estaba un poco oscura la habitación. Le llamó tanto esa atención que se acercó a la enferma sin tener miedo, pero ella se retorcía y además su cuerpo, su cabello, todo estaba tanto en desorden que nadie se había acercado quizás, pero ella sí lo hizo. Se acercó y sin saber qué decir ni qué hacer, la señora no podía hablar, no hablaba, solo se retorcía sus movimientos, pero Sara se acercó y lo que hizo, en su oído le dijo: Jesús. Diga Jesús. Jesús, estoy contigo, Jesús. Y la señora le cogió del brazo fuertemente. Ella no se asustó. Siguió diciéndole: diga Jesús. Jesús, llévame contigo. Estoy contigo. La señora inmediatamente bajó la mano, elevó los ojos al cielo. Parecía que murmuraba algo, parecía que hablaba. Inmediatamente Sara decía: Jesús. Jesús seguía pronunciando las palabras. Entonces la señora, al bajar la mano, elevó la vista hacia Sara, ojos abiertos que ella nunca más se olvidó. Y en ese instante la señora murió en paz. Entonces es una de sus anécdotas que ella anota en uno de sus cuadernos. Así anotaba todas sus experiencias. Pero ¿por qué de su personalidad? ¿Por qué vio de ser? Porque vio de cerca la guerra del Acre, la sequía, la guerra del Pacífico, sus desastres, las muertes, devastación, pestes. Se identificaba con el prójimo. A los 13 años ya hacía colectas. Empezaba a reunir ropa, dinero, sin tomar en cuenta su condición social. Se presentaba en las casas de caridad, ayudaba a los necesitados, estaba en las casas de misericordia, curaba enfermos, compartía comidas. Hay muchas anécdotas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, cuando era niña, escuchaba decir que había que reunir dinero, había que reunir para la comida, había que regalar ropa, y le preguntaba a su papá: ¿y por qué? ¿Para qué? Y su papá le explicaba sabiamente. Entonces, aquí hay una anécdota muy interesante, cuando, estando sentados en un banco de la plaza,
pasa un soldado. Estaba devastado el soldado. Era don Juan Gallardo, el cabo que había participado en la Guerra del Pacífico en Tarapacá. Entonces su papá le dijo: es un soldado que ha luchado por el país y ahora está solo. Él es de Quillacollo. ¿Y por qué está andando tan pobre? ¿Por qué? Entonces él necesita algo. Y es así que ella inmediatamente se ingenia, va a su casa, va a su colegio, lleva sus muñecas, las muñecas tan queridas por ella, las muñecas tan costosas además. Entonces empieza a venderlas, las muñecas. Ella decía: estoy vendiendo a mis hijas, pero porque tengo que dar ropa o comida a quien le necesita. ¿Y para qué era esto? Para reunir dinero y dar una medalla a Juan Gallardo, el cabo de Tarapacá. Un ejemplo. Otro ejemplo, cuando estando un señor muy conocido de Cochabamba, viaja en tranvía y hace una parada cerca de Quillacollo, ve que una señora con luto, parecía con luto, estaba con un velo negro, vestido negro, se baja del tranvía, parecía esperar a alguien, y en ese momento llega Sara Ugarte, elegante la señora, llega en un carruaje simpático, mirado por caballos. Sara se baja con bolsas, con varias bolsas, contenía seguramente alimentos, regalos, contenía. Y Sara le ayuda a subir a la señora al tranvía, la acomoda en una banca, le acomoda bien, le acomoda los paquetes y al despedirse le levanta el velo y le da un beso. Y es ahí donde el señor que está contando esta anécdota se queda totalmente sorprendido. La señora estaba enferma con lepra, casi no tenía cara, pero Sara le había dado un beso. Entonces, estas anécdotas nos cuentan cómo era ella de sentimiento. Ella decía, como ven allá: dichoso siglo que el deber es una virtud. Si Dios nos ha dado una vida, es para saber vivirla, compartiendo con los semejantes, con los desgraciados, con el prójimo. Pero hay que hacerlo valientemente, con fuerza, con vigor, sin que nadie nos detenga. Tuvo importante relación con Natalio. Natalio fue su hermano. Y Daniel Salamanca. Natalio, Daniel Salamanca y Sara fueron muy amigos desde niños. Por lo tanto, Daniel Salamanca siempre estaba en la casa de Sara. Ellos fundaron el periódico El Porvenir y ella fundó el periódico Nueva Aurora. Fue fundador, fue director y en todos sus escritos solo firmaba con sus iniciales. Pero después de tener una amistad tan hermosa entre Natalio, Daniel y Sara, en sus reuniones tan amigables, tan fraternales, conversaban de literatura, de filosofía, leían sus trabajos, leían sus poesías, leían sus ensayos, entre ellos aconsejaban, entre ellos manejaban mejor el lenguaje, a cual más. Entonces Natalio de verdad era un hermano para ella, pero lamentablemente, recibiéndose de abogado, Natalio se enfermó y murió. Esta muerte le afectó mucho. ¿Cuándo vivió Sara? Vivió en la época cuando la situación de la mujer era difícil. No tenía voz, menos derechos sociales. La mujer bajo la sumisión y la obediencia. Entonces vio conveniente fundar grupos femeninos como la Liga de las Mujeres Católicas, la Sociedad Patriótica 27 de Mayo posteriormente, la Sociedad de Hijas del Pueblo 1923, cuyas socias eran herederas genuinas de las heroínas de la Coronilla.
eran vendedoras de los mercados 27 de mayo, Alejo Calatayud, otra institución importante, el Ateneo Femenino. Importante también para ella era la amistad, pero la amistad con personalidades, en este caso con doña Adela Zamudio. Las dos hicieron lo imposible por imponer sus ideas feministas, y aquí hay una anécdota interesante de amistad. Cuando se encontraban, siempre hablaban por la liberación de la mujer, cómo hacerlo, a través de grupos, a través de las personas, a través de las poesías, a través de los escritos, a través de todo. Todo era válido para ellas. Siendo tan amigas, Adela era maestra de Sara, le llevaba con 12 años de diferencia, 12 años de edad. Entonces Sara le consideraba su maestra y decía que ella sí le enseñaba bastante, pero para Adela, Sara era su amiga, inseparable. Hasta que llega un momento muy especial en la vida de Sara. Se compromete con Daniel Salamanca. Un día de esos publica en el periódico su matrimonio y bueno, a partir de ese instante la amistad se rompe. ¿Por qué? Es un dato que no he podido encontrar en ninguna parte. He hecho entrevistas, he buscado, pero nadie me ha respondido. Quizás alguno de los presentes historiadores pueda saber el porqué de la ruptura de esa amistad tan linda, tan importante como fue en esa época. Sara tenía actividades cívicas, sociales, era una dama atractiva y fina. Su trato de ternura, siempre amable, muy humana, jovial, optimista, comunicativa, muy activa. Ocupaba un sitial elevado en la sociedad cochabambina. Era espiritualista, pero también es importante describir a Daniel Salamanca Ure y su esposo, quien siempre se destacó en sus estudios como intelectual. Vivió la guerra del Pacífico igual que Sara. Veía en las calles desolación, tristeza, y esto le despertó el amor al prójimo. A los 16 años ya leyó a los clásicos del siglo de oro. Natural, espontáneo, muy suave de carácter, eximio maestro de la universidad, y como pensador escribió cartas, artículos, pensamientos, poesía, ensayo. No le agradaba difundir sus obras. Siempre escribía con su seudónimo Adán Lunas o anagrama de Salamanca U. Fundó el Partido Republicano Genuino, aunque sentía aversión a la política. No le gustaba la política, y cuando posteriormente fue presidente, decía que entrar al palacio era como entrar al cadalso o a la cárcel, y era mejor no hacerlo. En su personalidad se plasmaron dos fuerzas: inteligencia extraordinaria, pero una salud irremediable. Daniel y Sara se casaron en 1894 y tuvieron 6 hijos: Rafael, Hernán, Alberto, Laura, Raquel y Leonor. Todos sus hijos siempre descollaron en política, dentro de la sociedad, dentro de las artes, sobre todo una de ellas, Elena, que fue una gran pintora. Sara como esposa fue ejemplar, insustituible, influenció dócilmente en Daniel como esposo. Él era tan suave que nunca quería moverse de Cochabamba, no quería salir, no quería estar en sociedad, no quería participar en nada, pero ella con su suavidad logró que ella ingrese a la sociedad, a ser político, a ser profesional. Y bueno, el papel del rol de mujer que le tocó desempeñar fue pues imprescindible en la vida del presidente, importante. Solo ella le había conducido hasta donde él pudo llegar.
Como madre, ejemplo de dedicación a sus hijos. Les dedicaba poesías, les cuidaba, es decir, organizaba su vida de tal manera que estaba con sus amistades, con la sociedad, con su casa, con su esposo y con sus obligaciones. Por ejemplo, se cuenta mucho que en sus casonas, tanto en la Santibáñez Junín como en Colcapampa, Colcapirua, las reuniones eran verdaderas atracciones para la sociedad. La sociedad esperaba una invitación de los Salamanca porque sabían que iban a pasar muy bien. Generalmente cuando iban a la propiedad de Colcapirua, Colcapampa, a 10 kilómetros de la ciudad. Pero no todo es felicidad. Lo sensible para los dos, por casualidad de la vida, los dos estaban enfermos de estenosis de píloro, cáncer, los dos. Y los dos sufrían, ¿a cuál más? Daniel no podía tolerar esto. De solo verle la cara, decían sus amistades, especialmente David Aldestegui, de solo verle el rostro, la cara, sabían que estaba con sus dolores que no podía cuidar. En cambio, Sara sí, se dominaba, se cuidaba, toleraba y hasta el último fortalecida por las ideas posteriores que tenía. Se cuenta, por ejemplo, anécdotas de Daniel, del carácter que tenía, además. En una ocasión, para sus cumpleaños, se hizo una gran invitación en Colcapampa, sus padres, su esposa, la familia, sus amigos, todos reunidos para festejar sus cumpleaños. Y Daniel nunca aparecía. Le llamaban, le volvían a llamar, le buscaban, pero Daniel no llegaba. Entonces tuvieron que comenzar con el ágape, tuvieron que comenzar a festejarlo cuando él no esté, y en el momento menos preciso, Daniel se presentó. Y se presentó como nada, se presentó risueño, contento, es que le habían pasado todos los dolores y se alegraba de tener gente en su casa también. Y bueno, pasó su cumpleaños. Pero en otra ocasión, cuando él se recibió de abogado, sus padres felices, Sara feliz, todos felices, además de haber dado un examen brillante sobre tablas. Entonces era momento para agasajarlo. Y Daniel llegó a la casa, pero desapareció. Y otra vez no había. Todos le buscaban por todo lado, le llamaban. Al final dijeron, seguro él va a llegar. Pero Daniel no llegaba. Y no llegó. En los momentos en que ellos festejaban con brindis, él estaba retorciéndose de dolor en su cama. No quería nada. Decía, he cumplido, soy profesional. He cumplido con mis padres, con mi esposa, con la sociedad. Y lo único que quiero en este momento es la muerte. Ruego al Señor que me lleve. Quiero morir. Y continuó la fiesta sin que sepan cómo estaba Daniel en ese momento. Sara también fue maestra, y una gran maestra, porque fue influenciada por su tío Facundo Quiroga, que dice que era un gran pedagogo conocido aquí en Cochabamba. Ustedes deben conocerlo. Un colegio lleva su nombre, un colegio fundado por Fidelia Corral Alcerreca de Sánchez, quien fue su primera directora. Este colegio está en la Plazuela Buch. Al principio funcionó en la casa de Sara, entre las Santibáñez, Junín y Amiraya. Algo que a mí me sorprendió mucho fue cuando mi esposo y yo fuimos al colegio Sara Ugarte, primero a investigar datos para escribir la obra, pero nadie conocía el nombre de Sara Ugarte, ni el director. Algunos profesores que pude entrevistarles menos. Y cuando ya escribí la obra, les llevé la novela y les dije que quería hablar con la promoción, por lo menos para que les indique quién, para preguntarles si sabían quién era Sara, por qué llevaban ese nombre. Aquí hay un himno a Sara Ugarte. Lamentablemente no pude encontrar en ningún lado el nombre de los autores,
los nombres, quién escribió la letra, quién escribió la música. Es que nadie sabía. Y había un retrato en la dirección. Yo al director le dije, ¿usted sabe quién es esta señora? ¿Sabe su vida? Y lamentablemente el director me dijo, no sé. Se llama el colegio así, pero no sé. Entonces, permítanme hablar con los alumnos, o a los profesores de historia, a los profesores de literatura. Mi afán no era vender mis libros, mi afán era que conozcan la vida, que se emocionen tanto como a mí me ocurrió. Pero tampoco permitieron. ¿Por qué? Porque estaban en festejos, tenían que ejercitar las danzas, así que no se pudo y no volví más a ir al colegio. Son anécdotas que ustedes tienen que conocer porque son de aquí. Yo pues sigo en la investigación. Pasamos a la segunda etapa en la vida de Sara. Sara, escritora y artista. Ella compartía su vida con el arte. Se dedicó desde niña a la pintura, a los instrumentos musicales. Tocaba la cítara, el piano. Escribió con el seudónimo de Clora. El arte lírico era su pasión. Hay que hacer notar que tenía, según la familia, mucha producción. Escribió bajo la influencia de las tendencias literarias europeas, del clasicismo y del romanticismo, y sobre todo de Adela Zamudio, a quien la consideraba su maestra, ya les dije. Sensiblemente no se difundieron sus obras. Según su familia, siguen en el anonimato muchas de sus obras. Pero ella se daba manera de hacer conocer quizás sus poesías, sus ensayos, sus obras en veladas literarias que ella organizaba gratuitamente en el teatro, pero también en su casa, porque en esas épocas dice que era costumbre que se reúnan las familias aristocráticas, las familias se reunían para conversar sobre política, conversar sobre literatura, filosofía, leer poesías, tocar música y escucharla tocar a Sara, dice que era un verdadero deleite. Bueno, entre algunas de las poesías que he podido rescatar: a Cochabamba, Fantasía, Colón, a mi patria. Hoy solo traigo 2 fragmentos de sus poesías. Y dice así: a Cochabamba, de santo orgullo y emoción suprema, el corazón se siente conmovido al saludarte en tan augusto día, hermosa copia del Edén perdido. Tú guardas todo cuanto el alma adora, mi hogar, mi dulce hogar, mi campanario Cochabamba, los más santos recuerdos de mi vida y de fe, el místico santuario. Todo se encierra en ti, por eso el alma te consagra su culto más ferviente. Y al recordar tus glorias del pasado, busco más laureles para ornar tu frente santa. Ese es un fragmento. Y otro fragmento de una poesía fantasía que tuvo mucha importancia y repercusión en Cochabamba. Fantasía. Viajero en el camino de la vida, no me digas tu historia ni tu nombre. Si eres un ángel, me darás tus alas, tus harapos. Si eres solo un hombre, déjame soñar, no me despiertes. Si estoy loca, bendigo tu locura. Déjame consagrar a una quimera mi caudal infinito de ternura. No te conozco, yo no sé quién eres, y esa es la causa de adorarte tanto. Solo sé que tus ojos, cual los míos, siempre están velados por el llanto. Son 2 fragmentos. En narrativa escribió cuentos, prosas, ensayo. En ensayo, un trabajo que no pude conseguir y dice que no se difundió mucho, lamentablemente, La misión de la mujer,
que no se conseguía, que nadie conocía, y bueno, lamentablemente solo se menciona el nombre del ensayo. Pero sí es necesario mencionar el ensayo Lourdes. Lourdes es un ensayo, repito, que solo pudimos conseguir con mi esposo en la Biblioteca Nacional de Sucre. Lamentablemente no había acá, no había en ninguna parte, no había en La Paz, no había en bibliotecas nacionales, pero sí en Sucre pude conseguir, y está en el libro de la revista católica. Pero aquí hay algo interesante, cuando no esté completo el trabajo en la revista, sin embargo, se comenta. ¿Qué hacía Sara? Sara era de convicción católica muy profunda. Sara era exageradamente católica, repito. Entonces, al leer la obra Lourdes del novelista francés Emilio Zola sobre los milagros, él decía en su novela que el clero comercializaba con las creencias. Decía así Zola. Entonces escribe una novela donde Abad Fermet, que es el protagonista de la obra, viaja hasta Francia, hasta la gruta de Lourdes, llevando a una joven enferma. Pero en el trayecto de ese viaje le llama la atención cómo la gente viajaba, la gente enferma, la gente desvalida, la gente desprotegida, solo pidiendo milagros. Y solo un milagro les podría curar. Y tenía duda el personaje de que esto podría ocurrir. Entonces, al respecto, Zola dice, no hay tal cosa, no hay milagros. Y al leer esta novela, Sara se atreve osadamente a rechazarle, a refutarle, y escribe su ensayo Lourdes, mostrándole que sí hay milagros, y empieza a relatar en su ensayo, seguramente extenso, no se consigue, les dije, todo lo que ocurría especialmente en Lourdes con Bernadette, que todos conocen. Entonces, esto nos está demostrando hasta el carácter de Sara para atreverse a enfrentarse a un gran novelista. Todo eso en cuanto a Sara, escritora. Sara visionaria. Pese a ser tan conocida en el ámbito social, cultural, pese a tener todo, como ella decía en algún momento, ¿por qué tengo yo todo? ¿Por qué? Todo tengo. Familia, riqueza, comida. ¿Y por qué la gente, mucha gente, no tiene nada? No tiene qué comer, no tiene ropa, tan desvalida con todo lo que he podido ver en niños. ¿Por qué? Entonces tengo que hacer algo por Cochabamba. ¿Pero qué puedo hacer? Decía ella que me faltaba algo, no estaba completa su personalidad. Y al leer y releer la obra Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, en el capítulo 20 de la novela, Nathaniel Aguirre dice: ¿por qué no erigirían mis paisanos un sencillo monumento en lo alto de su graciosa e histórica columna? Una columna de piedra truncada en signo de duelo, con un arcabuz y un cañón de estaño, precisamente de estaño. Serviría mucho para enseñar a las nuevas generaciones el santo amor a la patria. Esta lectura le dio una idea firme, un pensamiento relevante. Entonces decidió, sí, Nathaniel Aguirre tiene razón. Un monumento en mi Cochabamba, que esté en la colina, pero sería difícil y tendría dificultades. Ella decía, lo haría. Y leyendo una y otra vez a Nathaniel Aguirre, decía, y conociendo la historia, además del levantamiento de las mujeres, decía,
En el monumento estaría cimentado por siempre el recuerdo del sacrificio y valor de las mujeres que combatieron luchando fieramente en la colina de San Sebastián durante la rebelión del 27 de mayo de 1812. Sí, se mostraría la injusticia, la explotación de los realistas contra los indios, los mestizos. Todo esto que estuvo a la cabeza de José Manuel Goyeneche Barreda, los abusos que cometió, los saqueos, la muerte de gente inocente, la batalla que fue un verdadero holocausto a la población, los robos, matanza a niños, mujeres, pueblo. Y aquí también se relata la anécdota de la Virgen de la Merced y el niño herido en la batalla de Almiraya, cuando las mujeres que estaban yendo a luchar a la Coronilla entraron a la iglesia y pidieron nuevamente que la Virgen de la Merced les acompañe, y el sacerdote les dijo no. ¿Por qué? Porque en la batalla de Almiraya le habían herido a la Virgen, y uno de los soldados valientes recuperó a la Virgen y la llevó rápidamente hasta la catedral donde ahora está. Entonces el sacerdote les dijo no pueden llevarla a la Virgen, o quieren que vuelva a la Virgen destrozada. ¿Quieren eso? Si quieren eso, ahí está la Virgen. El padre sabía cómo hacerles desanimar. Entonces las mujeres, los hombres, al escuchar esa respuesta, pues nada más tuvieron que hincarse. Y el padre hizo sacar la imagen para que la Virgen de la Merced les dé su bendición aquí en Cochabamba y en todas partes. Cuando la gente es creyente, piensan que en momentos tan difíciles como estos que se vivió, pues el Señor no abandona, y la Virgen estaba presente en este momento. Entonces recibieron esa bendición. Y por eso es que ya no quisieron que vaya la Virgen a las batallas. Aquella batalla que duró muy poco, hubo testigo, sí. Francisco Turpin, el soldado de fusileros del Ejército Auxiliar Argentino. Al ver esto, Sara decía, con esta escultura, no solo en el país, sino en el mundo entero se conocería el valor de las mujeres, y la idea seguía firme. Fundó, entre otras instituciones, para esta oportunidad también, el Comité Pro Monumento a las Heroínas. Las damas de las diferentes instituciones se contagiaron del entusiasmo y decidieron colaborar. Pediría el apoyo de toda la sociedad, del gobierno, agrupaciones estatales, sociales, culturales, instituciones femeninas y toda la población. La tarea comenzó con la ayuda de su esposo, y Cristina Quiroga de Ugarte, más que su cuñada, era su amiga. Ella estuvo de principio a fin con Sara. Con la Sociedad 27 de Mayo, ella quería rendir un homenaje que fuera grande y que se quede por siempre, que se rinda veneración perpetua a las mujeres que sacrificaron sus vidas, mujeres del pueblo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo empezar la tarea? ¿Cómo? Recurriría a todas las instituciones cívicas, políticas, culturales, personas que podrían hacer llegar ayudas económicas. Las señoras del mercado harían rifas, colectas, veladas, funciones, todo. Hizo acuñar monedas de plata, y en su anverso se leía Pro Monumento a la Coronilla. Esto para vender y costear los gastos. Todo tendría que tener, pero ¿y dónde estaría el monumento? Días y noches de pensar. Haría un plan con todos los detalles de la obra. Ella quería que esté lo artístico, que esté la galanura, lo estilístico. Sería una verdadera reliquia, pero con toda la ropa, los vestidos, los sombreros, los calzados, los gestos, las actitudes que hubo ese día. Fotos iban, fotos venían. Estaría también la estatua del corazón de Jesús, con los brazos extendidos, bendiciendo a Cochabamba, pero lo más importante, el mensaje. No solo a Cochabamba, sino a Bolivia entera. Y el lugar
el mismo donde se llevó a cabo el levantamiento patriótico, en la colina de San Sebastián. Entonces buscó a los propietarios del lugar, encontró al dueño de una parte de la colina, Alberto Quiroga, a quien le contagió su entusiasmo, y en 1920 se hizo la escritura, situada a 7 cuadras de la plaza principal. Entonces empezó juntamente con las señoras de la Sociedad 27 de Mayo para la gran tarea. Se puso en contacto con Luis Segarini, cónsul de Bolivia en Roma, quien, a más de colaborar, le relacionó con el escultor italiano Pietro Piarino, que era un gran artista muy conocido, autor del mausoleo de Simón Patiño en Pinto, de estatuas de Simón Bolívar y del obispo Francisco María del Granado, aquí en Cochabamba. Le colaboró su alumno Alejandro Guardia Valverde, quien hizo el ensamblaje de las figuras escultores. Hubo muchos desacuerdos, muchos, por el lugar, por lo económico, por la idea. Nadie estaba de acuerdo, ya que en el mismo espacio estaba el obelisco escolar y ella quería que esté en lo alto de la colina. Después de decretos, leyes, se le autorizó que el monumento esté en la Plaza González del Hacho, próxima a la colina. Las señoras no quisieron porque decían que era un lugar muy popular, donde había vendedoras, etc. Hubo mucho reclamo, tanto reclamo y más solicitudes. Ante esto se autorizó que esté más arriba, pero en el mismo lugar con algún espacio. Mientras tanto, Piarino indicaba que faltaba dinero y nunca alcanzaba, pese al presupuesto que envió. Antes era de 250.000 liras. Ella quería que el monumento se estrene para el centenario de la República como un regalo a Cochabamba y el país. Los conflictos aumentaron. Aparte de lo económico, ya casi terminada la obra, Piarino enviaba fotos de las imágenes, enviaba fotos, pruebas de las placas. A su vez, Sara les rechazaba, no estaba de acuerdo con los detalles. Ella quería en relieve, no quería así. Entonces, al principio ya dije, fotos iban y venían, pero ella quería que se estrene para el centenario. Sara pedía que se avance el trabajo, estaba atrasado. Y este entusiasmo contagiaba, pero faltaba dinero. Ya había recurrido a todos los que quisieron colaborar. Debía llegar. ¿Pero cómo? ¿Quién traería? Y el dinero, después de tanta preocupación, consiguió que el traslado fuera gratis, de Antofagasta a Bolivian Railway. Ayudaría. El monumento ocuparía 5 cajones con las estatuas de bronce, con un presupuesto de envío muy elevado. Llegarían desde Roma hasta Génova, de Génova a Antofagasta, de Antofagasta por vía férrea se despacharía Cochabamba. Se despacharía el 20 de octubre del 24. Pese a los apuros y pagos, el monumento no estaría listo para el centenario. Sara solo quería que llegue, cuando ya no para la fecha. Pero había que celebrar el centenario y estaba de presidente el doctor Bautista Saavedra. Aparte del dinero, ¿qué más faltaba? Pues la obra de mano. No había gente, todos ocupados preparando las fiestas por obligación. El envío se retrasaba. Por fin, en julio, los cajones estaban en el país. Pero otra vez el traslado hasta la colina y lo principal, el armado. Después de tanta ansiedad y preocupación, llegó el 6 de agosto y era imposible. El monumento no estaba listo. Ya se encontraba en la colina, pero no estaba armado. El armado resultaba difícil. Septiembre, octubre y no concluía el ensamblaje. Noviembre. Y Sara se sentía cada vez peor. Su estenosis ya no tenía cura, ya no podía aguantar. Sara llegó a la desesperación y ante la preocupación de su esposo.
amigos, familiares e instituciones. El 23 de noviembre de 1925, Sara falleció. De más está decir lo ocurrido tanto en la ciudad como en Colcapampa, entre sus familiares y amistades de sus círculos sociales y culturales. Lo cierto es que el monumento no se estrenó cuando ella quiso. Ahí termina. Epílogo. Después de 6 meses, su hija Laura Salamanca de Guzmán, ya les dije que ella siempre estaba al lado de Sara, junto a Carmen Aguayo, representante de las hijas del pueblo, se hicieron cargo de todo el trabajo. Seguían surgiendo inconvenientes de dinero. Había deudas, faltaba armar las esculturas, hasta que tuvieron que intervenir por fin las autoridades del gobierno. Recién colaboraron en lo que faltaba y el 27 de mayo de 1926 se estrenó el monumento con regocijo total de la ciudad entera. 3 días duró la festividad, verbenas, desfiles, retretas y coronación de la poeta Adela Zamudio. Desde entonces, cada año se hacen los homenajes el 27 de mayo en la colina y el monumento. Antes desfilaban las hijas del pueblo con un uniforme llamativo. Últimamente ya no, cambiaron algunas costumbres. Yo hice las entrevistas a las señoras del mercado y ellas me dieron algunas respuestas que más por situaciones políticas de los presidentes de turno ya no aceptaban ni siquiera este desfile, ni siquiera todo lo que se hacía cada año como era costumbre. Y desde entonces solamente hay desfile y nada más. Termina ahí la novela. La novela tiene 230 páginas. El prólogo escribió la historiadora Roselena Noville, quien dice que la obra Conociendo a Sara es un relato de belleza literaria, expresada con esmero, lenguaje claro, sencillo y ameno, que invita a seguir leyendo a medida que avanza el desenlace que subyace en la historia y biografía, colmada de pasajes, tanto históricos como políticos, anécdotas, historias de vida, poesía, civismo. La historia narrada por Sonia Alemán Uribe está basada en hechos reales, investigación de campo e historia documentada, obra dedicada a las nuevas generaciones. Y a su vez, la escritora Rosario Quiroga de Urquieta, en una aproximación a la obra, dice en su comentario: la obra asevera que es un libro trabajado con esmero, lo que le da factura literaria, con bellas descripciones del paisaje cochabambino. Su base de documentación minuciosa acredita una investigación seria. Es una obra que debería llegar a la juventud para procurar un acercamiento a las grandes figuras de la cultura nacional, como es Sara Ugarte de Salamanca, por sus ideales, su ejemplo a seguir en las futuras generaciones de mujeres. La novela comienza con la muerte de Sara. Susana Ardiles, que es cochabambina, llega de mucho tiempo a Cochabamba y quiere ver a su Cochabamba de antes y organiza un tour al monumento. Y la cicerona Marcela Vargas es la que explica todos los hechos históricos que ustedes han escuchado, a todos los que van en el tour, nacionales, extranjeros, niños. Se ha utilizado descripciones históricas sobre las costumbres sociales, culturales, ya dijo el doctor, una bibliografía, tiene anexos de leyes, resoluciones, decretos, nombres de la avenida, declaración de patrimonio histórico, himno a la coronilla, algunos comentarios de importantes escritores, Oconor de Arlaich, Augusto Guzmán, Macedonio Urquillo, y también historiadores, sobre la bibliografía, particularmente David Albeste, José Barnadas, de Roselena Novillo, sus obras, de Edith Zabalaga, y una obra de su hija, de Laura Salamanca Ugarte, que se basa estrictamente en todo lo que hemos hablado, y muchos más. Es muy largo de enumerar,
Carlos Lavallén también, Demetrio Canelas, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, quiero indicar que estas fuentes con las cuales he escrito, las fuentes directas a través de entrevistas, ha sido de los familiares de la nieta María René Gumucio, quien vive todavía en Estados Unidos y me ha facilitado fotografías y algunos datos de su vida. Los bisnietos Daniel Salamanca Centeno y Paula Vargas. Fui a hacer una entrevista a La Paz a Paula Vargas, su bisnieta, y ella me recibió muy bien y me dio algunos datos. Y al que más debo agradecer de sus familiares es a Daniel Salamanca Centeno. En el libro cuento cómo el tour llega a la casa en Coycapirua, y en esta casa estuvimos mi esposo y yo, tuvimos la suerte de conocer esa casa, conocer todo lo que relato en la obra, sus jardines, sus flores, los retratos que vimos. Estoy hablando, seguramente han visto en las imágenes de su escritorio. Los escritorios de Daniel Salamanca parecen que no había pasado un día, parece que él debe sentarse y continuar con su trabajo. Es decir, es impresionante el piano que llegó desde tan lejos, este piano que llegó a Cochabamba en mula, tal cual relata su bisnieto Daniel Salamanca. Y tuve yo la suerte de tocar ese piano. Es algo impresionante, es hermoso, y la casa misma es histórica. Parece que estuviera ahí Sara, parece que estuviera el presidente, parece todo, gracias al bisnieto Daniel Salamanca, quien me hizo conocer. Luego, a través de la revista que ya les mencioné, escrita por la hija Laura Salamanca, también agradecer mucho toda la colaboración de Rosa Elena Novillo, Edith Zabalaga, y las entrevistas que hice a las señoras del mercado, Margarita Meneses, viuda de Michel, la presidenta eterna, y Marta Rosa de Valdivia, quien, inspirada en todo lo que vivió, escribe un poema a la mujer que está también en el libro. Luego, antes de terminar, la familia de Sara fue muy numerosa y muy conocida seguramente para ustedes. Los padres, Juan de Dios Guillermo Santibáñez, y la madre Antonia Quiroga Guzmán, descendientes de Tarata, todos de Tarata. La primera esposa de Juan de Dios Guillermo fue Antonia Quiroga, pero lamentablemente la señora murió. Sara quedó huérfana a los 4 o 5 años. Entonces Juan de Dios se volvió a casar con la hermana Raimunda Quiroga Guzmán, y según Sara, menciono este dato porque Sara le escribe un poema hermoso a doña Raimunda, porque le dice que fue realmente su verdadera madre. Los abuelos, familias importantes en Cochabamba, el doctor José de Ugarte Arauco y Gertrudis de Santibáñez de Gumucio, todos pertenecientes a la familia élite. Los tíos José, que influenció mucho dentro de lo que fue su orientación pedagógica, histórica, social, Augusto, Víctor, Samuel, María, Guillermo. Los hermanos de Sara, Moisés, que falleció en la guerra del Acre, Natalio, a quien ya le había mencionado, Rafael, Alejandro, Elena. Sara se casó con Daniel Salamanca también, descendiente de familias muy conocidas, de Colcapirro, todo ese lugar, terratenientes además. Sus parientes llegaron de otros lugares y formaron una gran familia. Tuvieron 6 hijos, dije. Los nietos, Hernán, Marcela, Alberto, Silvia y María René Gumucio. Vuelvo a repetir María René Gumucio porque es la señora que todavía vive en Estados Unidos y me escribió y me mandó una de las fotos que han debido ver en la imagen. Es una familia, no sé si está en el libro, pero es una fotografía histórica de que de muchos años ella tenía y me envió. Los bisnietos Hernán, Daniel Salamanca, que ya les mencioné, Jimena y Regina. Yo quise hacer un árbol genealógico de toda la familia. He investigado hasta los bisnietos, hasta los hijos de los bisnietos y demás,
Pero para presentar esto en mi libro, que era mi deseo, tuve que entrevistar a los bisnietos y a los que están vivos. Algunos me dijeron que estaba muy bien, que autorizaban aquello, especialmente la nieta de Estados Unidos. Me dijo que sí, pero otras nietas me dijeron que no. ¿Por qué razón? Porque esta familia ha sido demasiado amplia. Los apellidos siempre de Quiroga, que si los Quiroga, los Ugarte, y bueno, mejor sería que no presenten, porque podían haberme reclamado. Como yo no soy de aquí, con mayor razón. Entonces, es el motivo para que no haya presentado en mi libro el árbol genealógico. Bien, hemos llegado al... Perdón, señora Sonita, disculpe que intervenga. Ahora le toca la explicación de las imágenes que no las hemos presentado todavía. Ya, pero finalizo Muy diciendo rápido, de todas vaya. maneras. Claro que sí. Finalizo, está muy bien, pero finalizo diciendo: una mujer, Sara; una escritora, Sara Ugarte; una visionaria, Sara Ugarte de Salamanca. Con esto termino. Voy a explicar quizás unas imágenes que necesitan. Felicitar a la... ¿Puedo explicar alguna de las imágenes, por favor? No, yo creo que está bien acá. Bien, ustedes han oído, ha sido difícil para mí, como soy potosina, no tuve mucho acceso. Si no hubiera sido Roselena quien me relacionó prácticamente con todas las personas que he podido hacerlo, ha sido un trabajo casi de 2 años y difícil. Estuve viviendo en la biblioteca Jesús Lara, quería entrevistar a todos cuanto hubiera querido y podido y escribir una mejor novela que les satisfaga a ustedes y a los cochabambinos principalmente. En las imágenes se ve a Sara Ugarte de Salamanca, profesora. Aquí está como profesora. Aquí está con sus 2 hijas. Una de ellas, Laura. Laura fue la que más se acercó a Sara, la que más le ayudó, la que escribió un boletín con toda la historia verdadera de lo que ella vivió junto a su madre. De igual manera, la foto con las 2 hijas. Él es el padre de Sara. Juntamente viajaba con un tío muy importante que era Samuel de Ugarte. Importante dentro de lo que fue la vida de Samuel de Ugarte en lo que significa la medicina. Se dice que, bueno, en Cochabamba le dieron tanta importancia que además acudían a él por curaciones, por recetas, y él tuvo que viajar hasta París para estudiar mucho, y él enseñó todo aquello a Guillermo, quien está en la foto. Esta es la foto histórica que me mandó la nieta, una foto que está en el libro. Claro, no se distingue mucho, pero sí escritos los nombres a mano. Pero la fotografía es sumamente histórica, que ni la familia aquí tenía. Esta es la calle cuando está comenzando la batalla hacia la colina, están yendo las mujeres, los hombres. Esta es la calle San Juan de Dios, la que se llama ahora Esteban Arce. Por aquí subieron hasta la colina. Esta es la fotografía de las señoras del mercado, las fundadoras en realidad de la agrupación 27 de Mayo. Les dije que yo entrevisté también a las señoras, tuve varias sesiones con ellas y ellas me comentaron todo lo que sabían a través de generaciones, de sus madres, de sus abuelas, y que hasta ahora siguen manteniendo la tradición, aunque con las indicaciones que les hice. Él es Daniel Salamanca, una fotografía en su casa. En la casa hay 2 fotografías muy interesantes de Daniel Salamanca y de Sara.
la que están viendo ustedes allá en el banner y él en su casa. Son imponentes. También ya había hablado yo de la Virgen de la Merced. Tuve la suerte de ir a la catedral, vi también a la Virgen y vi como el niño tiene uno de los dedos como encasquillado, no está cuidado, está reservado su dedo, se ve todavía. Y la importancia que tuvo la Virgen en toda la historia. Estos son los escritorios que nos llamó la atención. Son impecables, cuidan tan bien, parece que estuviera él trabajando, parece que estuviera vivo, parece que está sentado. Impresiona al ver, al ingresar al escritorio de Daniel Salamanca. Este es el piano. Este piano le envió la abuela desde lejos. ¿Por qué? Porque sabía de las aptitudes musicales de Sara, cómo tocaba el piano, era impresionante y lo hacía desde niña. Sigue el piano tan cuidado y el son es impresionante, porque a veces cuando el piano tiene muchos años pues ya no toca como antes, pero este sí sigue tocando. Gertrudis de Sara, su abuela. Estos ya son los campos de la Coronilla al principio, como era Cochabamba al principio. Aquí se ve ya los jardines de la casa de Sara. Los jardines son impresionantes. Especialmente hay un dato que llama la atención. Hay una parte donde se ve en el libro unas rosas amarillas. Hay una parte, una especie, una partecita del jardín que está bien custodiado y cuidado. Parece que seguiría viva la planta y no puede ser porque han pasado muchos años, pero la planta sigue, siquiera un tallito, pero siguen cuidando porque es una verdadera reliquia para la familia Salamanca. Estos son sus jardines también. Y aquí estamos viendo cómo se subía hasta la colina, cómo iba la gente a la colina. Es esa la descripción, cómo era antes. Y aquí el tranvía que les comenté al principio, les relaté la historia de la señora con lepra, cómo viajaba este tranvía a todos los pueblitos, cómo llevaba gente, cómo llevaba ilusiones, historia, emociones y vivencias sobre todo, y cómo encontraba Sara esto. Adela Zamudio, les he hablado sobre la relación, la amistad con Adela Zamudio, una gran poeta cochabambina que influenció mucho en Sara, tanto en sus ideales de convicción femenina como en la poesía, en la literatura. Él es Alberto, el hijo de Sara, que falleció en la guerra del Chaco, en Nanagua, uno de los hijos. Sara, bueno, ya no estaba. Y esta es la lápida donde está enterrada toda la familia Salamanca. Aquí se lee Alberto Salamanca Ugarte, Sara Ugarte de Salamanca. Yo comienzo la novela mostrando esta imagen, la muerte de Sara, y después ya comienzo con todo el relato. El cementerio, de la misma manera, que me llamó mucho la atención. Yo quería siempre conocer de cerca y con la autorización de la familia. Bueno, estuve allá. Aquí se ve todo lo que fue la batalla, todo fue aquello. Y al respecto me permito leer un comentario de un escritor argentino amigo que llegó cuando justo estaba saliendo el libro y decía, él se llama Oliver Ibreu, y dice: conociendo a Sara, nos transporta de forma histórica a los preámbulos de la época de la independencia boliviana, enfocada de otra perspectiva, una novela sobre la vida de Sara Ugarte de Salamanca, donde conocemos aspectos de su vida y gallardía. Gran valía tiene la obra, gran valía tiene la misma, ya que honra la lucha de las mujeres de la Coronilla, considerando que la autora no es cochabambina, sino potosina, lo que refleja esa admiración y gratitud entre las mujeres bolivianas.
Una narrativa que no solo envuelve y cautiva, sino que inspira. Aquí está el monumento tal como quería Sara. Ella reclamaba hasta la trenza, que si no estaba a ese lado, que si no estaba acomodada, reclamaba la ropa, que cómo estaba la mantilla, cómo estaba la manta, cómo estaban los niños, es decir, todos los detalles que ella había escuchado, que sabía a través de la historia, más con la obra de Nathaniel Aguirre, que le inspiró tanto. Aquí seguimos viendo el monumento en bronce, cómo le sirvió, es decir, Sara buscaba todo. Hubo un momento en que no había basamento, no había un material para que se paren las esculturas, no había, se caían las esculturas. Entonces ella se dio cuenta que en uno de sus haciendas había una especie de granito, no sé cómo se llama el material. Eso mandó hasta Italia, a Piarino, y le dijo que si con eso podía estar, y pues ese material de su casa le sirvió mucho a Sara. Es decir, hasta esos detalles mínimos Sara conocía. Y bueno, están las inscripciones que ella quería: Dios y patria, he aquí el alma de la mujer cochabambina, el secreto de su heroísmo y sus virtudes. Mayo 27 de 1812. Eso quería que esté inscrito en el monumento. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitamos a la conferencista que nos ha demostrado cuán importante es la investigación. La verdad de las cosas, yo no conozco un libro tan extraordinariamente investigado. Un libro que los cochabambinos estamos obligados a leer, y ante todo la juventud, los profesores de historia, no conocíamos muchos detalles, y esos detalles están en la obra. Y yo le pedí a la escritora que traiga el libro para que ustedes puedan comprarlo. Y directamente de la autora, seguramente les va a graficar. El directorio, distinguida escritora, la Sonia Alemán, el directorio de la Comisión de Historia del Bicentenario felicita y agradece por esta brillante conferencia. Muchas gracias.